bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una enfermedad compleja y grave. Vamos a ver la importancia de hacer un diagnóstico precoz, los síntomas de alarma y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban, gracias Pilar por venir. Un placer, Juan. Bueno, tú eres médico especialista en medicina del aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Sí. Miguel Marín, gracias Miguel por venir. Gracias. Tú eres oncólogo en el Hospital Virgen de la Risaca. Y Francisco Sánchez Bueno, gracias Paco por venir. Tú eres catedrático de cirugía de la UMU, jefe de sección de cirugía de la Risaca y responsable de la cirugía pancreática, que hoy hablaremos en profundidad. Quiero presentaros un libro que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud? Es un libro que hemos escrito un grupo de especialistas donde se dan las claves no solo para vivir más años, sino con más calidad de vida. Hablamos de alimentación, de ejercicio, de evitar el estrés, de dormir bien, etc. Lo podéis encontrar en Amazon en la forma online. Una vez dicho esto, vamos a ver ¿qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre la enfermedad que tratamos hoy, el cáncer de páncreas? ¿Cómo afecta el cáncer de páncreas? ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer de páncreas? ¿Qué esperanza de cura tiene un cáncer de páncreas? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, vamos a conocer un poquito el páncreas, que es muy importante que lo conozcamos bien para luego ver los síntomas que puede dar, etc. Dinos su tamaño y situación. Pues está situada en la cavidad abdominal, en la zona alta, a nivel epigástrico, a la altura de la primera segunda vértebra lumbar, y discurre como por la parte posterior del estómago, coge el espacio retroperitoneal y digamos que va desde el duodeno, desde el marco duodenal, durante la cara posterior del estómago hacia el bazo. Es un órgano alargado de unos 20-15 centímetros aproximadamente, de unos 4 o 5 centímetros de grosor y suele pesar, según el tamaño del individuo, entre 70 o 150 gramos. Uno de los problemas, como tú has dicho, es que está muy detrás, ¿no? Y eso a la larga puede tener sí, problemas, ¿no? Para diagnosticarlo bien. Miguel, ¿y qué funciones tiene el páncreas? El páncreas tiene fundamentalmente dos funciones, ¿no? Hay unas células que son minoritarias, que son células endocrinas y que están aisladas en lo que llamamos los islotes de Langerhans y que producen la insulina, el glucagón y que nivelan los niveles de glucemia en la sangre, el azúcar, y la inmensa mayoría del páncreas, el 98%, son células que llamamos el páncreas exocrino, las que producen el jugo pancreático. Es un jugo alcalino que junto con las enzimas pues ayudan a la digestión, es fundamental para digerir los alimentos, ¿no? Y es en ese 98% de páncreas exocrino donde se origina la inmensa mayoría de los tumores pancreáticos, el adenocarcinoma de páncreas. Hay tumores malignos que se pueden originar también en ese 2% de células endocrinas que he dicho, pero son tumores de una biología tumoral distinto, con un pronóstico distinto y un tratamiento absolutamente distinto que no es el que nos ocupa hoy. Es muy importante que conozcamos las funciones porque luego cuando hablemos del tratamiento, si hay que quitar todo el páncreas, claro, todas esas funciones tendremos que restituirlas desde fuera. Paco, tú como cirujano, cuéntanos la relación que hay entre el páncreas y los órganos vecinos, porque esto es muy importante, bien lo sabes tú a la hora de operar a una persona con cáncer de páncreas. Como ya han comentado mis compañeros, el páncreas es un órgano retroperitoneal y tiene un problema, y es que está en una encrucijada donde hay una gran riqueza ganglionar, donde hay unos grandes vasos arteriales y bueno, pues tiene una íntima relación con el estómago, con el colon, con la vena porta, con la arteria mesentérica superior y sobre todo la gran riqueza ganglionar que hay, linfática, que hace que bueno, pues esto, cuando hay un cáncer de páncreas, pues la invasión es casi lo primero que ocurre de estas estructuras.
y si a eso añadimos que por su situación anatómica pues se tarda bastante en diagnosticarlo porque los síntomas en su gran mayoría pasan desapercibidos, pues nos da una idea que cuando el paciente es diagnosticado de cáncer de páncreas, pues ya está en una fase que no es una fase precoz. Bien, eso lo iremos profundizando ahora en eso. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas. La palabra cáncer, ya sabemos por otros programas, que viene del latín cancer, cangrejo, por una metáfora, por una comparación del dibujo de las células cancerígenas con la silueta de las pinzas de un cangrejo. Y tenemos derivados tanto del término latino, cancerígeno, por ejemplo, como derivados de la palabra griega para referirse al cangrejo, que era carquinos, de donde tenemos carcinógeno. La palabra páncreas viene del griego, cómo no. Está compuesta por el prefijo pan, todo, como en pandemia, todo el pueblo, y de creas, que en griego es carne, probablemente por el aspecto que tenía este órgano a ojos de los primeros médicos. La pancreatitis es la inflamación de este órgano, porque el sufijo itis indica eso, inflamación. Si además le acompaña el adjetivo crónica, quiere decir que se va a extender o mantener a lo largo del tiempo, porque viene del griego chronos, que significa tiempo, como el titán Cronos, el que todo lo devora, porque en la mitología este titán devoraba a sus hijos para que no le arrebataran el trono según había sido profetizado. Y es una comparación con el tiempo, que también lo devora todo, pero lo mejor es que el tiempo también lo cura todo. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Pilar, los cánceres del aparato digestivo son bastante frecuentes. Dentro de ellos, el cáncer de páncreas, ¿qué posición ocupa? Y sobre todo, ¿la herencia juega algún papel? Pues mira, a nivel global el cáncer de páncreas ocupa es el 3% de todos los tumores, y dentro de los tumores del tubo digestivo pues suele ocupar la quinta o la sexta posición. Es más frecuente, es un poquito más frecuente en mujeres, de hecho a nivel global es el octavo tumor más frecuente en las mujeres y el 10º en los hombres. Y bueno, el problema es que está teniendo una incidencia cada vez más creciente. Entonces se estima que hay un 1% de aumento de incidencia desde el año 2000 hasta ahora, con lo cual es un tumor que está aumentando progresivamente. Entonces, la mayoría de los tumores de páncreas que diagnosticamos son mayoritariamente adenocarcinomas en el 85% de los casos. Cuando hay un tumor de páncreas, habitualmente estamos hablando de un adenocarcinoma de páncreas. Y la herencia juega un papel, en el 10% de los tumores que diagnosticamos de forma aproximada, pues sabemos que puede haber una agregación familiar, y es que detectamos familias en las que hay 2 o 3 familiares de primer grado que tienen antecedentes de cáncer de páncreas, en la línea generacional, por ejemplo, el padre o el hermano o algún otro familiar de segundo grado. Lo que pasa es que muchas veces en estos tumores, en estas familias, no llegamos a detectar una mutación concreta, ¿vale? Pero sí que hay una predisposición al cáncer y debemos de hacer alguna estrategia preventiva. Y luego, por otro lado, hay algunas patologías que son poco frecuentes, pero que predisponen en un alto porcentaje a padecer un cáncer de páncreas. Por ejemplo, la pancreatitis crónica hereditaria tiene un alto porcentaje de padecer un cáncer de páncreas, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis nodosa familiar, el síndrome de Lynch, el síndrome familiar de melanoma atípico, es decir, algunas patologías que predisponen al cáncer de páncreas, y en este grupo de pacientes hay que hacer una estrategia preventiva concreta y hacer algunas técnicas más sensibles o más específicas en el tiempo para poder detectar de forma lo más precoz posible un posible cáncer de páncreas en el futuro. O sea que la mayoría de los cánceres de páncreas no hay un componente genético, y quitando los síndromes estos que tú has dicho, y alguna tendencia familiar. Alguna ¿no? tendencia familiar, solamente en el 10%. El resto, el 90%, pues suele ser relacionado pues, con factores medioambientales o con otros factores. Miguel, ha dicho Pilar que ha aumentado un poco o bastante, digamos, la frecuencia, la prevalencia del cáncer de páncreas. ¿Qué factores pueden favorecer el desarrollo del cáncer de páncreas? Y sobre todo, quiero que trate el tema del alcohol y el cáncer de páncreas. Bueno, los factores que pueden provocar o facilitar el desarrollo de un cáncer de páncreas no
no están claramente establecidos, ¿no? Quitándose el 10% de la herencia de síndromes hereditarios en los que hay que estar muy pendientes de los miembros de esa familia. Quizá los hábitos de consumo de alcohol y del tabaco son las dos cosas más claramente establecidas como factores de riesgo para tener un cáncer de páncreas. El alcohol, pues, con las sustancias tóxicas que ingerimos en cada calada que se le da al cigarrillo, todo eso va pasando al torrente sanguíneo, llega a las células del páncreas y puede provocar mutaciones genéticas. Y el alcohol, pues la inflamación crónica que puede dar un consumo habitual, da una inflamación crónica del páncreas, un proceso de reparación, inflamación, fibrosis, que puede desencadenar en un momento determinado la carcinogénesis y acabar en un adenocarcinoma del páncreas. Es cierto que parece que la incidencia de páncreas está aumentando últimamente en nuestra sociedad, probablemente por ese cambio en los hábitos higiénico-dietéticos que estamos teniendo, ¿no? Y es importante incidir al menos en esos dos factores de riesgo, el alcohol y el tabaco, porque son los que claramente están más establecidos como factores de riesgo para desarrollar un cáncer de páncreas. Sí, yo creo que digamos que la población en general, probablemente mucha gente sí relaciona el alcohol, porque se relaciona con todo el tubo digestivo, el hígado, el estómago y tal, y probablemente también con el páncreas. Pero el tabaco no creo que la mayoría de la gente tuviera una idea clara, lo tiene con el pulmón, pero no creo que lo tuviera una idea tan clara con el cáncer de páncreas. Eso es un hecho demostrado. Sí, ¿no? lo es. Sí. El tabaco es claramente un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Sí. Una de las miles de razones que hay para dejar de fumar, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, Paco, hemos dicho, lo habéis dicho vosotros, que el páncreas es un órgano retroperitoneal, que el peritoneo es como una membrana que hay en el estómago, y entonces está muy atrás. Entonces puede empezar a crecer algo, un adenocarcinoma, que es el tumor que habéis dicho más frecuente del páncreas, y que no tengamos ningún síntoma. Pero mi pregunta es, ¿hay algún signo de sospecha que pueda hacer a una persona o que pueda hacer al médico de atención primaria sospechar que se está desarrollando un cáncer de páncreas? Porque esto es un caballo de batalla más importante. Algunas sospechas sí hay que tenerla ante determinadas situaciones. Vamos a verla. Dentro del páncreas hay que separar aquellos tumores que se van a originar en lo que es la cabeza del páncreas de aquellos otros que no están en la cabeza, que es el cuerpo y la cola, que son las tres partes en que se divide el páncreas. Entonces, el primer síntoma de sospecha es cuando aparece una ictericia, que es una pigmentación de la piel y de las mucosas, una ictericia que la gente lo conoce como ponerse amarillo. Entonces, esa ictericia, en su mayoría de ocasiones, se va a deber sobre todo a que hay cálculos en la vía biliar, pero siempre hay que, ante un paciente entre 40 y 60 años que empieza a ponerse con ictericia, siempre hay que tener presente el que allí puede haber un cáncer de páncreas. Y entonces no hay que dilatar las pruebas, hay que hacer cuanto antes una serie de pruebas que son muy sencillas, que después comentaremos. Cuando aparece la ictericia, aunque aparezca un contrasentido, se suelen diagnosticar a los pacientes más precozmente que cuando no hay ictericia, porque claro, cuando aparece la ictericia, pues el paciente acude antes al médico. Al aparecer ictericia, uno tiene las orinas oscuras, tipo Coca-Cola, las heces no tienen color y entonces acude antes al médico. Cuando no hay ictericia, y hay veces que no hay ictericia porque el cáncer no obstruye lo que es el conducto de la bilis dentro del páncreas, pues la complicación en el diagnóstico es mayor porque puede pasar desapercibido ese crecimiento tumoral. Esto se da fundamentalmente en los tumores que están en cuerpo y cola de páncreas, que son tumores que van creciendo lentamente y el paciente pues, puede tener algunas molestias inespecíficas, incluso puede ir al médico de cabecera y el médico no poder decirle claramente lo que tiene. Incluso hay pacientes que tienen síndromes depresivos. Yo siempre les digo a los alumnos cuando les doy la clase que un paciente por encima de 40 o 50 años, cuando antes de diagnosticarlo de un síndrome funcional, vamos a cerciorarnos que no tiene un síndrome orgánico y ahí el cáncer de páncreas es fundamental.
Otros signos de alarma pueden ser las tromboflebitis migrans, es decir, que son tromboflebitis que hay en los miembros inferiores que a veces aparecen 4 o 5 meses antes de que se haya diagnosticado el cáncer de páncreas. Estamos hablando de situaciones de alarma que hay que tener en cuenta. Y bueno, la aparición brusca de una diabetes, la aparición brusca de una diabetes no hay que decir, bueno, vamos a poner insulina, hay que investigar y a ese paciente hay que hacerle una serie de pruebas de imagen para cerciorarnos de que no tiene un cáncer de páncreas. O incluso un cuadro como puede ser una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, el origen es sobre todo de origen litiásico. Es decir, que la mayoría de veces las pancreatitis agudas no son el preludio de que pueda haber un cáncer de páncreas. Pero hay pacientes que cuando no tienen cálculos evidentes en la vía biliar y tienen un cuadro de pancreatitis aguda, pues hay que estudiarlo en profundidad. Y como me han dicho mis compañeros, el tema del consumo de alcohol. El alcohol es muy dañino, no solamente para el hígado, sino también para el páncreas. Y entonces los procesos de pancreatitis crónica que produce el alcohol, a la larga pueden desencadenar un cáncer de páncreas. Y esas células ductales a veces pueden degenerar y son las que conducen a esta enfermedad que, insisto, lo esencial es intentar diagnosticarlo lo más precoz posible. Por eso que dices, Paco, del diagnóstico precoz, el otro día leía yo, he de decir que era en un medio de comunicación, lo que pasa es que lo escribía un médico y hablaba de unos síntomas como, por ejemplo, hablaba de fiebre nocturna, de una sudoración nocturna como síntomas precoces del cáncer de páncreas. Yo no lo había, lo digo que al salir en un medio de comunicación a nivel nacional, ¿sabes lo que mucha gente lo habrá leído? Eso no está contrastado. No está contrastado. Eso no vale, está vale, contrastado, no, lo digo para que la gente... Y no hay que alarmar a la sociedad. Sin embargo, sí que alarmarla, por ejemplo, ante un cuadro de ictericia. Ya saben que la ictericia, bueno, a veces en su mayoría es porque puede haber una hepatitis procedente del hígado, pero ya en personas ya a partir de los 30, 40 años hay que diagnosticar dos causas. Una benigna, que es la piedra, los cálculos biliares, y otra es siempre el cerciorarnos de que allí no está apareciendo un cáncer de páncreas. Y eso hay que hacer un estudio muy exhaustivo y por eso yo creo que es esencial el que estos signos de alarma pues los tengamos en cuenta, pero lo que has comentado de la fiebre y la sudoración... Claro, te lo digo, si lo he sacado a colación porque como un artículo en la prensa nacional, pues lo habrá leído mucha gente y ya eso... Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho como endocrino, lógicamente, de una diabetes que aparece bruscamente, que no hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera. No decir diabetes, sino diabetes, pero hay que investigar un poquito más. Vamos a ver una cosa, Pilar, tema de los biomarcadores, es decir, todo el mundo sabe, por ejemplo, que se hacen el PSA a los varones, para los hombres, para ver si puede haber un cáncer de próstata, etcétera. Hay otros marcadores tumorales. En el cáncer de páncreas, ¿tenemos algún biomarcador que nos pueda hacer un diagnóstico precoz o no? A ver, como marcador tumoral actualmente para la patología biliopancreática podemos utilizar el CA199, pero es verdad que tiene una muy baja especificidad como diagnóstico precoz, porque es un marcador que puede estar alto no solo en la patología tumoral, sino también en la patología inflamatoria y en otras causas que no tienen nada que ver con la patología pancreática. Entonces, como biomarcador de detección precoz no es útil, sí que se utiliza en el seguimiento evolutivo de los pacientes para modular la respuesta de los tratamientos, pero desafortunadamente no es útil como marcador precoz. Han surgido y cada vez hay más literatura y se está haciendo muchas líneas de investigación en cuanto a los biomarcadores precoces en un intento de poder mejorar la precisión diagnóstica de los cánceres de páncreas. Y bueno, ha salido recientemente publicado en prensa un biomarcador que es el AXL, la proteína tirosincinasa, que pudiera tener algún papel en el diagnóstico precoz. Hay algunos estudios con 200 pacientes en los que se hace una distinción entre pacientes con pancreatitis crónica y con cáncer de páncreas.
Es un marcador que en las células normales no se expresa, tampoco en las células inflamatorias, y podría tener rendimiento como marcador para detección de células tumorales pancreáticas. Pero todo esto está todavía un poco verde, en revisión, y no está validado y no está todavía de uso en la práctica clínica rutinaria. Es prometedor lo que comunicó el equipo del Hospital Catalán del Mar, pero realmente faltan estudios que lo consoliden. De hecho, su intención es que haya un estudio multicéntrico en numerosos hospitales españoles para ver realmente si esta proteína fuera capaz de discriminar a aquellos pacientes que tienen un cáncer de páncreas de aquellos otros que no lo tienen, porque como dice Pilar, pues el K19,9 cuando está elevado, pues realmente que esto ya es patonomónico en la mayoría de ocasiones de que tiene un cáncer de páncreas. Estamos hablando de cifras de K19,9 muy elevadas, si el valor normal es hasta 40, hablando de cifras de 1000, 1500. Entonces no es un marcador fiable. Quizás se está estudiando y seguro que dentro de unos años se encontrará una proteína que sea capaz de diagnosticar precozmente qué pacientes pueden ser o poder desarrollar un cáncer de páncreas, pero en el momento actual todos son elucubraciones y son estudios de investigación. Bueno, lo que pasa es, yo creo, corregidme si me equivoco, es que tenemos tantas ganas de que haya un marcador preciso de diagnóstico precoz, pero bueno, también es muy interesante que haya estas investigaciones, porque a lo mejor, como tú dices, en unos años tenemos un marcador. Porque, Miguel, vamos a ver, el C19,9, ¿a qué persona se le debería hacer o no lo deberíamos de pedir? Y una vez que me conteste a eso, hablaremos del diagnóstico. Yo quiero incidir un poco en lo que van diciendo mis compañeros. Los marcadores tumorales no deben utilizarse como screening en la patología oncológica. Los marcadores tumorales son orientativos, te apoyan el diagnóstico y en ocasiones los puedes utilizar para hacer un seguimiento de respuesta al tratamiento, pero no en el screening, no desde la atención primaria, pedir marcadores, a ver por dónde suena esto, ni tan siquiera en ese 10% de pacientes que tienen una predisposición familiar muy marcada a tener un cáncer de páncreas hereditario, ni tan siquiera en esos pacientes está indicado hacer un screening con CA19,9. Ese diagnóstico precoz se hace a través de la econdoscopia o una resonancia pancreática anual, es lo que hacemos habitualmente en el seguimiento de esos portadores sanos para un diagnóstico precoz. Pero el 19,9 no debe ser utilizado para el screening, ¿no? O sea que realmente no se debería de pedir en condiciones normales a una persona que le duela la barriga. Efectivamente. Este es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Una persona porque te duela la barriga no haga un C19,9, un CA19,9 porque no tiene sentido. Sí, efectivamente. Y el diagnóstico del cáncer de páncreas, ¿qué exploraciones se deben pedir? El diagnóstico, como apuntaba el doctor Sánchez Bueno, los síntomas, a no ser que el tumor crezca en la cabeza y obstruya la vía biliar, el paciente se pone con ictericia, se pone amarilla, ahí pues es fácil focalizar todas las pruebas diagnósticas a ver qué es lo que pasa. El resto de síntomas son muy difusos, confusos, y por eso el cáncer de páncreas tiene tan mal pronóstico, porque muchas veces llegamos tarde al diagnóstico, ha crecido porque no nos orienta mucho. Quizá lo más importante, un aspecto importante, es que el médico que se pone delante del paciente, en función de los síntomas que le cuenta, lo que nos decía antes el doctor Sánchez Bueno, pues sospeche que el paciente puede tener un cáncer de páncreas. En ese momento sí que está indicada ya hacer una analítica donde veamos las cifras de bilirrubina, cómo está la bioquímica hepática, si la sospecha de que el paciente puede tener un cáncer de páncreas, el CA19,9 nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Una analítica para ver si hay anemia, si el paciente está perdiendo sangre por el duodeno o por algún sitio, y después de esa analítica, de una anamnesis, de una exploración buena del paciente, llegaremos a las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen lo más recurrente es hacer una ecografía, pero quizá la ecografía se queda corta para ver de forma adecuada el cáncer de páncreas. Un TAC de abdomen
nos dirá si hay algo en el páncreas, cuáles son las relaciones anatómicas con las estructuras de alrededor que va a asentar la orientación terapéutica que vamos a hacer después en el comité de páncreas. Y quizá la prueba para mí princeps es la econdoscopia, que lo hacen los compañeros de digestivo, donde se mete por la boca, se introduce el econdoscopio, se llega al estómago, se hace una ecografía del páncreas y ahí el explorador es capaz incluso de hacer una biopsia de nódulos pequeños que nos van a llevar al diagnóstico microscópico de malignidad si el paciente realmente lo tiene. Y ya posteriormente pues hay distintas pruebas de estadificación que utilizamos para personalizar, individualizar el mejor tratamiento para cada paciente, cirugía, quimioterapia, que imagino que discutiremos después. La econdoscopia entonces, digamos que es la prueba como más que más diagnósticos nos da, sentando una indicación clara, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, no sé lo que opina el resto de compañeros, pero creo que la econdoscopia es la más sensible y la que consigue diagnosticar lesiones de menor tamaño. O sea, para las lesiones menores de 1 centímetro, el resto de las pruebas pueden tener una tasa de sensibilidad más baja, y la econdoscopia para lesiones de 1 o 2 centímetros tiene una sensibilidad más alta. Bueno, quiero discrepar un poquito. Es bueno discrepar. Lo primero, como estamos hablando aquí, es la sospecha, una historia clínica. Los pacientes, el compañero que está en la atención primaria tiene que tener el tiempo suficiente para hacer una historia clínica. No puede verse al enfermo en un minuto, porque no se hace entonces una historia clínica. Una vez que se tiene una sospecha de que allí hay algún problema, hay que pedirse una analítica, que es lo que se ha comentado aquí, y una ecografía. La ecografía tiene su importancia. La ecografía tiene que hacer las personas que sean expertas en hacer una ecografía. Lo digo porque una ecografía que sea negativa no invalida que pueda tener un cáncer de páncreas. La ecografía puede ser muy peligrosa para el paciente. Ahora, si es un profesional que se dedica a hacer ecografías de forma rutinaria y que es un experto en ecografía, puede ser muy útil, porque la ecografía ya te puede detectar las lesiones que sean entre 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros. La siguiente prueba que hay que hacer es una tomografía computarizada, pero bien hecha. Bien hecha significa que hay que hacer cortes milimétricos, de milímetro a milímetro, y luego ser bien interpretados por un profesional dedicado al radiodiagnóstico. Con esa ecografía, insisto, con la sospecha clínica de la historia clínica, con la eco y con el TAC, es cierto que la econdoscopia está ganando muchos adeptos, porque al cirujano sí le gusta meter al paciente al quirófano con un diagnóstico histológico ya de que tiene el cáncer de páncreas. Si no se hace una ecoendoscopia y se obtiene un diagnóstico claro, a veces el diagnóstico tenemos que hacerlo en quirófano, y a nosotros sí nos gusta que cuando entramos a quirófano ya tengamos un diagnóstico de confirmación de esa histología. Y también es cierto que aunque el cáncer de páncreas es lo más prevalente y es el 90% de pacientes que van a tener problemas en el páncreas, hay otro porcentaje, entre un 10%, que puede tener otra etiología. Puede ser un tumor neuroendocrino, puede ser un IPMN, es decir, que la econdoscopia está ganando adeptos, eso sí, hecha por personal que ha hecho muchas, que esto tiene su curva de aprendizaje, porque tampoco está exenta de riesgos. Pero sí es cierto que a nosotros en el comité nos gusta tener un diagnóstico cuando el paciente se mete a quirófano. Otras veces es imposible. Se hace la econdoscopia y no sale tejido tumoral, y entonces hay que tomar la decisión. Si coinciden los hallazgos clínicos con los hallazgos de imagen, pues entonces hay que meterlo a quirófano, y generalmente se llega a un acierto que es... yo prefiero equivocarme, que el paciente no tenga un cáncer de páncreas a que lo tenga, pero desgraciadamente no ocurre eso. Bueno, pero en fin, lo habéis dejado bastante claro, que primero es que las personas que hagan la ecografía, el TAC y la econdoscopia cuando sea necesario, tienen que ser especialistas en eso. No vale que un radiólogo que haga mama pues ese día haga ecografía de páncreas, ¿no? Luego la ecografía también tiene el problema que la ecografía percutánea, la abdominal normal, que a veces, como hemos hablado, que es un órgano retroperitoneal y por delante está la cámara gástrica, muchas veces tiene aire, y entonces se produce una interposición de gas, y el aire es el enemigo de la ecografía y no deja ver bien el páncreas.
Vamos a avanzar. Yo quiero a lo mejor decir algo que pido perdón si alguno se siente molesto. Vamos a ver, hay muchas ecografías, muchos ecógrafos repartidos por los centros de salud. Yo lo que digo es que realmente para diagnosticar una masa en el cáncer de páncreas tiene que ser un ecografista con gran experiencia. Y yo creo que hay que incidir en eso, es decir, una ecografía que es negativa no tiene que invalidar y no tiene que retrasar el diagnóstico en ese paciente, porque la ecografía hecha por personal con gran experiencia puede ser útil. Evidentemente que a veces hay aire que puede impedir el acceder al páncreas y ver la masa, pero una muy buena ecografía y una tomografía bien hecha te va a diagnosticar casi en un 90-95% si hay allí una masa. Luego ya nos vendrán las otras pruebas. Vamos, ha quedado claro, y lo más importante de todo es que el que haga eso tiene que ser un buen especialista de ecografía, de escáner y de ecografía endoscópica. Hombre, hay centros que, no digo, eso no está validado, no tiene por qué ser la rutina, pero es verdad que hay centros que empiezan a hacer la ecoendoscopia como más de rutina, ¿no? Por ejemplo, la gastroscopia está como muy normalizada. Pues en algunos centros hacen la misma gastroscopia, pero con un ecoendoscopio más fino, más flexible, de forma que en el mismo momento... Y, por ejemplo, para cuadros como dispepsias funcionales o pacientes con pérdidas de peso no cuantificadas de origen no conocido, pues pudiera ser una herramienta. Pero es verdad que a día de hoy la ecoendoscopia no es una técnica de primera línea en el diagnóstico inicial del cáncer. Vamos a avanzar porque yo creo que el concepto ha quedado claro. Paco, tú como responsable de la unidad de páncreas, ¿qué papel tiene la cirugía en el tratamiento del cáncer de páncreas? Pues la cirugía, si el paciente está diagnosticado precozmente, es lo único que puede curar el cáncer de páncreas. Y esto, nosotros hablamos de potencialmente curativo. Es decir, que si nosotros tenemos un cáncer con un tamaño pequeño, la cirugía es esencial. Luego tenemos la quimioterapia y la mayoría de veces van cogidas de la mano. Lo que ocurre es que realmente un cáncer de páncreas diagnosticado precozmente no es lo habitual. Lo habitual nos encontramos con un cáncer de páncreas avanzado. Y recientemente, a raíz de la triste pandemia que hemos tenido, estamos observando casos que llegan muy evolucionados al hospital y son tumores que cuando decimos localmente avanzados es que no están circunscritos a lo que es el páncreas y que el cirujano puede quitar el páncreas y arreglar el problema. Es que sobrepasa el páncreas, invade la porta, y que es la vena porta, invade la arteria mesentérica, invade el tronco celíaco, y esto nosotros lo decimos que es localmente avanzado, y entonces hay que basarse en quimioterapia fundamentalmente, en radioterapia. Esto es un tema también controvertido. Que es ahora hablaremos de eso. Y luego hay otros casos que es que ya están con metástasis. Es que hay otros casos que cuando llegan a diagnosticarse un cáncer de páncreas ya hay metástasis en el hígado o hay metástasis en el pulmón. Y nosotros ahí somos pioneros en hacer una prueba que es el PET-TAC. Para mí me gusta hacer el PET-TAC en estos pacientes porque aunque un TAC bien hecho podría de alguna forma decirnos si hay invasión hepática o si hay invasión pulmonar, el PET-TAC cada vez yo creo que es más útil tenerlo como un arsenal diagnóstico para saber si realmente hay tumor fuera de lo que es el páncreas. Y entonces, no, si el PET-TAC, Paco, se ha ido imponiendo en el estudio de la mayoría de los tumores. Y se ha ido adquiriendo mucha mayor experiencia y realmente pues necesitarían casi tener más PET-TAC para que no se retardaran tanto las pruebas. Hablaremos, vamos a ver, Pilar. Se ha comentado aquí que no todas las lesiones que aparecen en el páncreas son adenocarcinomas, que es el cáncer más frecuente, ¿no? Que hay otros tumores, incluso a veces hay una pancreatitis crónica. ¿Es fácil diferenciar una pancreatitis crónica de un cáncer de páncreas? Pues a veces no. Vamos a ver.
En las lesiones del cáncer de páncreas, lo primero que tenemos que tener un diagnóstico diferencial en la cabeza y es diferenciar las lesiones inflamatorias de las neoplásicas. Dentro de las lesiones inflamatorias, pues la pancreatitis aguda y sus complicaciones es fácilmente detectable porque lleva una clínica acompañante muy llamativa, y en el caso de las pancreatitis crónicas, a veces hacen unas pancreatitis crónicas focales que asemejan en los estudios de imagen pues una masa de características fibrosas o fibroinflamatorias, que incluso pensando que es un posible cáncer de páncreas, le haces una punción. Incluso a los patólogos muchas veces les cuesta trabajo diferenciar, detectar si es una masa de causas inflamatorias o es una masa de causas neoplásicas, porque habitualmente el cáncer de páncreas, algunos tienen como una desmoplasia, un tejido fibroso alrededor que dificulta el diagnóstico histológico inicial. Y luego tenemos todo el diagnóstico diferencial, que no se nos olvide que también están las lesiones quísticas de páncreas, todos los tumores serosos, que serían todos benignos, los tumores de estirpe mucinosa, que son inicialmente benignos pero que tienen una capacidad de malignización en el futuro. Y luego tenemos los tumores de estirpe neuroendocrina, ¿no? Sí. Entonces hay una gama de posibles patologías entre las inflamatorias, las neoplásicas, y las neoplásicas entre las quísticas y las sólidas y solidoquísticas, pues que hay que estar un órgano complejo, escondido detrás de... Y hay que estar muy avezado, y luego también los patólogos pues tienen mucho que aportar en el diagnóstico. Vamos a ver, Miguel, tú eres oncólogo, no eres cirujano, espero que no hables mucho y tal, pero vamos a imaginarnos una persona a la que le diagnostican un cáncer de páncreas. El tratamiento de entrada en la cirugía y ¿en qué circunstancias no es posible operar? Por esas dificultades que comentábamos antes de llegar a un diagnóstico precoz del cáncer de páncreas, yo creo que alrededor del 80% de los tumores que vemos en la clínica están avanzados y necesitan de terapias complementarias, ¿no? para poder hacerlos resecables o complementarlos después de la cirugía. Solo el 20%, no sé, que me corrija Paco, son quirúrgicos de entrada, ¿no? En ese 20% donde no hay invasión de estructuras anatómicas esenciales, la cirugía es lo primero que hay que hacer. Esto también podríamos discutir mucho, pero de momento pero la cirugía es lo primero que habría que hacer. Cuando el páncreas está localmente avanzado, invade estructuras como la arteria mesentérica u otras estructuras que lo hacen irresecable de entrada. Empezamos los oncólogos, ¿no? Con la quimioterapia, con la radioterapia, en un intento de que el tumor se haga más pequeño y podamos facilitar posteriormente la labor del cirujano. Lo que pasa es que en el cáncer de páncreas tenemos un hueso duro de roer, ¿no? Porque los tumores de páncreas son tumores que tienen multitud de mutaciones, de vías moleculares alteradas y además rodeado por un microambiente que dificulta la penetración de los fármacos, y son tumores pues difíciles de tratar, de difícil respuesta, ¿no? Pero la estrategia más o menos sería eso: si es resecable de entrada, cirugía, y si es localmente avanzado y resecable por alguna cuestión, empezaríamos por el tratamiento oncológico. Muy bien. Paco, ¿sería conveniente concentrar en uno o en dos hospitales todos los pacientes con cáncer de páncreas? Esto está demostrado a nivel mundial que es lo que mejora los resultados. Y no es porque no haya cirujanos capaces de hacer cirugía del cáncer de páncreas en múltiples hospitales, pero el cáncer de páncreas, su tratamiento es multidisciplinario, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Como ha dicho Miguel, hay que etiquetar perfectamente si el paciente puede someterse a cirugía de forma inmediata o es un tumor que es avanzado porque invade estructuras vasculares o porque tiene metástasis de entrada. Muchos pacientes vienen con metástasis ya en el hígado. Entonces yo quiero lanzar un reto a la Administración en el sentido de que hay que unir y señalar qué hospitales deben de ser los destinatarios del tratamiento de estos pacientes. Esto, por ejemplo, en Cataluña se ha conseguido. No todos los hospitales
estos pacientes los tratan. ¿Y por qué? Porque, insisto, no es un problema de cirugía, es un problema de que el cáncer de páncreas es un tratamiento, una visión multidisciplinaria, y claro, no en todos los hospitales puede haber oncólogos, radioterapeutas, medicina nuclear, digestólogos dedicados a la patología del páncreas, radiólogos que estén dedicados a ver los TAC. Entonces yo creo que sí, queda claro que es muy esto, y aparte de esto en la paciente. literatura mundial está perfectamente reconocido, no es que yo esté diciendo aquí una cosa que no esté validada ya a nivel mundial. Bueno, pues hay que centralizar los pacientes pues en 1 o 2 hospitales, porque es la única forma de que podamos avanzar y ofrecer mejores resultados a estos pacientes que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad. Ahí es esencial la medicina primaria. La medicina primaria puede desempeñar un papel fundamental si el médico es capaz de estar hablando con un paciente 10 minutos y hacer una muy buena historia clínica, porque es esencial. Es decir, la medicina primaria en este momento podría ser un aval para que podamos detectar precozmente a los pacientes sospechosos de tener un cáncer de páncreas. No nos vale cuando ya llegan al hospital, cuando tienen metástasis hepáticas o cuando el enfermo tiene el tumor que invade todas las estructuras adyacentes. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. La Ambulancia del Deseo se sube al escenario del Teatro Romea. Esta fundación, que alegra la vida a quienes viven un final complicado por su enfermedad, ha dedicado un día a agradecer a quienes colaboran de forma incondicional y desinteresada en que se cumplan todos los deseos que llevan a cabo, entre ellos enfermeros y enfermeras del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Supone, ¿vale?, el agradecer estos 2 años, 3 años que llevamos en la fundación, que hemos recibido muchísimo apoyo y cariño y hemos estado recibiendo premios por nuestra labor, y nos planteamos el decir, pues creo que nos toca ahora a nosotros dar esos premios a gente que ha colaborado con la fundación y ha hecho que esta fundación avance y siga para adelante. Ellos son una pieza fundamental de la fundación para cuidar de las personas que están cumpliendo su mayor deseo. A través de la Fundación Ambulancia del Deseo lo que hacemos es conseguir deseos, anhelos de personas que necesitan una ambulancia y profesionales para conseguirlo. Entonces, el 90-95% de los deseos se requiere siempre de un profesional de enfermería para poder cumplirlo. El tercer foro Premios Ambulancia del Deseo es un evento destinado no solo a agradecer, sino también a poner la mirada en proyectos de futuro. Primero, expandirnos, llegar a más sitios de España. Segundo, intentar reforzar en aquellos pacientes frágiles que para nosotros son la tercera edad, esa época de soledad no deseada. No podemos permitir que nuestros mayores se queden ahora solos y abandonados. Y luego los niños, tenemos que hacer algo por ellos y tenemos programas específicos. Donde no se imaginan haciendo otra cosa que ayudar a quienes más lo necesitan y cumplir los deseos de quienes más lo merecen. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Pilar, dinos brevemente qué es un comité multidisciplinar y cuál es el papel de estos comités en el manejo del cáncer de páncreas. Bueno, como hemos comentado, fundamental. A día de hoy hemos hablado de la patología oncológica pancreática, es difícil de diagnosticar, es difícil de tratar y tiene muchas comorbilidades. Entonces, esto tiene que tratarse dentro de comités multidisciplinares en el que participan todos los especialistas que tratan la patología pancreática, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, especialistas en aparato digestivo con dedicación a la patología pancreática, nutricionistas, para tomar la mejor decisión, tanto en el diagnóstico como el tratamiento, como el pronóstico, siempre dentro de la evidencia científica y con las mejores opciones de tratamiento disponibles para ofrecerles al paciente un tratamiento más individualizado. O sea que son fundamentales. Fundamentales los comités multidisciplinares. No es la decisión de una persona, sino del equipo. Hay que tomar decisiones difíciles, es una patología compleja y esas decisiones tienen que estar consensuadas y dentro de la evidencia científica disponible. Miguel, yo creo que lo hemos comentado antes, si una persona tiene un cáncer de páncreas y de entrada no se puede operar, el tratamiento más adecuado es radio, quimio, ambas, ¿cómo va eso? El tratamiento más adecuado serían ambas cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta es
el paciente que tienes delante, ¿no? Su edad, su comorbilidad, cómo está biológicamente ese paciente para ver qué toxicidad puede aguantar de la quimioterapia. Y cuando es localmente avanzado y resecable, la quimio y la radioterapia es lo que lo puede hacer más pequeño, que ocurre en una minoría de pacientes, ¿no? Y si no, pues quimio, radioterapia y la quimioterapia, pues para mantener la enfermedad tranquila todo el tiempo que se pueda, si no se puede resecar, ¿no? Muy bien. Paco, hicimos un programa aquí sobre la cirugía robótica. Entonces, ¿qué opinas tú de la cirugía robótica en el cáncer de páncreas? Vamos a ver, la cirugía robótica ha venido para quedarse, y de hecho yo creo que en los próximos años va a ir sustituyendo lo que es la cirugía laparoscópica. Cuando un paciente tiene un cáncer de páncreas, claro, el problema es que lo que hay que solucionarle es tratarlo, y da lo mismo que se haga abierto, laparoscópico o robótico. Todavía no tenemos la experiencia suficiente para estos cánceres de páncreas hacerlo por vía robótica. Se va adquiriendo, hay centros que van haciendo camino, se va haciendo experiencia, pero realmente el mensaje es que la cirugía robótica ha sido un acierto que el Servicio Murciano de Salud haya adquirido 4 aparatos robóticos en la región de Murcia para múltiples patologías, y es un tema que hay que incluirse, hay que empezar, hay que ir desarrollándolo. Yo lo que digo es que la primera cirugía laparoscópica se empezó en el año 87 y han pasado muchísimos años, y entonces esto es similar, pero llevamos 30 años de retraso, y entonces hay que desarrollarlo. Sí, ya te digo que hicimos un programa sobre cirugía robótica y creo que todos esos conceptos quedaron claros. Vamos a ver, Pilar. En algunos tumores, cáncer de pulmón, melanoma, la inmunoterapia parece ser que está jugando un papel muy importante. ¿Qué papel juega? ¿Qué es la inmunoterapia y qué papel juega en el cáncer de páncreas? Bueno, la inmunoterapia lo que pretende es aplicar tratamientos que ayuden al sistema inmunológico a vencer el tumor. ¿Cuál es el problema del papel en el cáncer de páncreas? Escaso, porque desafortunadamente el cáncer de páncreas tiene como un microambiente hostil en el que muy fibroso, con muchas vías moleculares complejas que hacen difícil que muchos fármacos inmunomoduladores penetren en el tejido y puedan ejercer un papel beneficioso en control inmunológico. A día de hoy lo único más o menos que está es la detección de microsatélites, de instabilidad de microsatélites, de lo que se pueden beneficiar muy pocos pacientes, un 1%, con algunos fármacos inmunomoduladores, pero... O sea, en principio, de momento tienen poca utilidad. Poca utilidad, hay muchos ensayos clínicos abiertos, pero actualmente hay poco éxito en la inmunoterapia en el cáncer de páncreas. Y Miguel, hay otra modalidad de tratamiento, es el tratamiento molecular. Explícanos qué es y si tiene utilidad. Aquí, hombre, esto es la vanguardia de la ciencia realmente, entonces no hay muchos estudios, pero para que la gente también tenga la idea de que se está investigando mucho en un tumor que no es agradecido al tratamiento. Efectivamente, las vías de investigación donde más se están desarrollando es con la inmunoterapia, ¿no? Manipulando el sistema inmune para que sea el propio sistema inmune el que reconozca y destruya a ese tumor, y luego bloqueando determinadas vías moleculares que están alteradas, ¿no? El cáncer de páncreas tiene muchas mutaciones genéticas que da lugar a vías moleculares que están enviando constantemente señales para que la célula se divida sin pierda las funciones normales y no tenga en cuenta a las células que hay alrededor. Actualmente ya disponemos de fármacos que bloquean determinadas vías moleculares, son fármacos que van por vía oral, no intravenosa como muchas de las quimioterapias, y en cáncer de páncreas se han ensayado muchos fármacos que bloquean vías moleculares, hasta ahora con poco éxito. Quizá el más importante que tenemos ahora son aquellos pacientes que tienen mutaciones en un gen que se llama BRCA, de ese conjunto de familias que pueden tener cáncer hereditario. En ese tipo de tumores, después de 4 meses de quimioterapia, bloqueamos esa vía alterada del BRCA con un fármaco oral que se llama olaparib, y con eso se mantiene al paciente más tiempo
con la enfermedad tranquila, sin necesitar quimioterapia ni nada, ¿no? Espero que en un futuro próximo dispongamos de más terapias moleculares en cáncer de páncreas. Es una vía abierta que puede abrir un futuro, ¿no? Lo está. De los vídeos que tenemos en nuestro canal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos sacado este sobre el ejercicio físico para este programa. Pepe, ¿hay que hacer alguna exploración, alguna prueba antes de hacer ejercicios de alta intensidad para hacerlos con seguridad? Pues la respuesta es depende. Si somos una persona que no tenemos problemas de salud, que no hemos sufrido ningún evento cardiovascular, que no tenemos factores de riesgo tipo que no tenemos la tensión elevada, ni tenemos diabetes, ni tenemos problemas de colesterol, si hemos hecho durante toda la vida algo de ejercicio con normalidad y nos sentimos bien, seguramente no merece la pena hacer nada. Pero si tenemos algún factor de riesgo... Has puesto, Pepe, o sea, ni diabético, ni hipertenso, ni gordo, que haya hecho... Gordo no lo he dicho. Bueno, ya... Digo eso, digo. Lo he dicho yo. Eso lo has dicho pero tú. bueno, y ejercicio que haya hecho a lo largo del tiempo. Sí, que nunca haya tenido limitación para hacer ejercicio, pero... seguramente no hay que hacer nada. Si tenemos algún factor de riesgo cardiovascular, como hipertensión o diabetes, estaría bien pues ir a que cada uno pues, vaya a su médico y que le haga una exploración y seguramente un electrocardiograma. Y si ya hay pues, alguna intolerancia al ejercicio conocida, o que hemos tenido problemas, o tenemos alguna sintomatología, pues seguramente podamos ir a un especialista, como un cardiólogo, para que nos haga una prueba de esfuerzo. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, ni siquiera las sociedades científicas nos ponemos de acuerdo. Los americanos dicen que seguramente no merezca la pena realizar pruebas de esfuerzo a todo el mundo. No digo cuando hay factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a detectar algún falso positivo y va a ser esto más prevalente, es decir, vamos a detectar más falsos positivos que verdaderos positivos y vamos a ocasionar problemas de salud o incluso le vamos a poder decir a gente que no tiene que realizar ejercicio cuando en realidad sí puede. Los canadienses, ¿Qué quieres decir falso positivo? Un falso positivo, todas las pruebas de medicina y todas las pruebas diagnósticas del mundo de cualquier especialidad o profesión que sean, suponen un riesgo de detectar mal un positivo y mal un negativo. Es decir, de que la prueba salga positiva cuando en realidad no hay nada o de que salga negativa cuando en realidad hay algo. Eso es un pequeño porcentaje. Exacto. Siempre. Pero cuando la probabilidad de tener la enfermedad es baja, es decir, realizar pruebas de esfuerzo a toda la población, los falsos positivos pueden ser más frecuentes que los verdaderos positivos. Entonces no debería de ser en ese caso una medida adecuada realizar pruebas de esfuerzo a todo el mundo. ¿Qué iba a decir algo de la sociedad canadiense? Que no sabe posicionarse. Nos dice que puede que esté bien o puede que no realizar ergometrías a la gente. Y la Sociedad Española de Medicina Deportiva dice que deberíamos de realizarla en muchos supuestos. Por ejemplo, tener más de 55 años. Es que la edad te iba a decir, es que la edad podría ser una indicación. Pero realmente, si tenemos más de 55 años, no tenemos antecedentes familiares de enfermedad de corazón y no tenemos factores de riesgo y hemos siempre soportado bien el ejercicio, la probabilidad de encontrar algo es muy baja. O sea, a mí me queda claro que no lo tenemos claro. Exacto. Mi conclusión es la que he comentado. No a todo el mundo, si nos encontramos bien no tenemos valoración riesgo, individual. No tiene sentido, pero sí cuando hay factores de riesgo. Ese mensaje es claro. Vamos a ver, Miguel, estamos hablando de que el cáncer de páncreas es una enfermedad compleja. ¿Qué investigaciones se están haciendo aquí en la región de Murcia, desde el servicio de oncología y también desde el servicio de cirugía? Son múltiples las líneas de investigación que hay abiertas. Actualmente en mi hospital, en el Hospital de la Risaca, acabamos de cerrar un ensayo clínico donde estábamos añadiendo a la quimioterapia convencional un fármaco encapsulado en glóbulos rojos y eso se lo ponemos en cada ciclo al paciente. El paciente recibió una transfusión sanguínea en cada ciclo en un intento de mejorar o traspasar mejor ese entorno fibrótico que tiene el cáncer de páncreas. Y estamos a punto de abrir otro ensayo clínico en el hospital donde a la quimioterapia vamos a añadir otro fármaco que bloquea, se administra por vía subcutánea y bloquea proteínas que participan en el crecimiento y en la división celular.
ahí estamos. Esperamos tener ese ensayo abierto antes del verano o poco después del verano. O sea que va a ir rápido en la investigación, luego hay que esperar a ver los resultados. Y Paco, desde el punto de vista vuestro de la cirugía, ¿hacéis algo nuevo también o no? Sí, vamos, nosotros ya llevamos 10 años trabajando en el Centro Nacional de Investigación Oncológica con el doctor Barbarí y la doctora Guerra, y de hecho ellos lo que están haciendo es ratones transgénicos con muestras de tejido tumoral, lo tratan e intentan hacer un tratamiento individualizado con quimioterápicos selectivos. Esto, en el cáncer de páncreas, la investigación está en plena efervescencia, pero no nos olvidemos de una cosa, todo esto es investigación, no es asistencia. Yo creo que dentro de 15 años se habrán obtenido avances significativos, pero en el momento actual la investigación es esencial, pero no es resolutiva para el problema que supone la baja supervivencia que tienen estos pacientes, por ejemplo, a los 5 años comparado con otros tumores. Ya, no, me ha parecido muy oportuna la puntualización que has hecho, pero yo quería tratar estos temas, sobre todo es verdad que no tienen una aplicación clínica inmediata, pero que la gente sepa que se está haciendo mucho, porque a lo mejor también dentro de 15 y 20 años mucha gente va a tener cáncer de páncreas, entonces hay que empezar ahora para poder solucionar los problemas. Depende de que haya dinero suficiente para todos los proyectos de investigación que hay, y yo creo que sí, yo creo que sí, y que la investigación en el cáncer de páncreas, ya digo que está en plena efervescencia y son numerosos los grupos. Lo que ocurre es que estamos hablando de investigación a nivel molecular, investigación donde de participa, alto nivel. Sí, claro, es que nosotros somos solamente pues una pequeña herramienta que permite obtener material tumoral para que otros compañeros a nivel de biología molecular puedan trabajar a este nivel, porque realmente a otras cosas no podemos alcanzar. Pero bueno, sí es cierto que dentro de este ambiente multidisciplinario que es el cáncer de páncreas, trabajamos con ellos mano a mano. Una cosa que sí es real como la vida misma es que en la supervivencia del cáncer de páncreas influye mucho el estado nutricional del paciente. ¿Qué hacéis, Pilar, desde el punto de vista para conseguir un buen estado nutricional en estos pacientes? Pues tanto en los pacientes que han sido operados y se ha operado el páncreas o parte del páncreas, o que tienen pues se le tiene que hacer un tratamiento enzimático sustitutivo con lipasas a muy altas dosis. Porque hemos hablado de que el páncreas es un órgano que participa en la absorción de los nutrientes. Cuando no hay esa secreción de lipasas, el paciente se desnutre. Esto le puede ocasionar también diarreas esteatorreicas, y entonces hay que vigilar la absorción con la implementación de lipasas, el estado nutricional con un soporte nutricional personalizado, el tratamiento de las diarreas también por déficit de la mala absorción de sales biliares, que se trataría con otros fármacos como resincolesterlamina, el sobrecrecimiento bacteriano que produce con otra farmacología. Entonces es muy importante también el soporte también con nutricionistas y endocrinos. Y endocrinos, porque hablamos de la diabetes. Por supuesto, porque luego hacen una diabetes pancreoprivas que hay que tratar con endocrinología y tratar la diabetes. O sea que realmente lo que estamos viendo al principio del programa, hablábamos de que el páncreas tenía varias funciones, una era la digestión de los alimentos, entre otras muchas cosas, y otra era la endocrino con la insulina y el glucagón, y lo que hay que hacer es restituir. Pues esos soportes de la que va a depender el estado basal y cómo se puede enfrentar a los tratamientos oncológicos, a los tratamientos quirúrgicos, pues hay que aportarle al paciente de forma artificial, con soporte nutricional, tratamiento enzimático sustitutivo, que medicación. Todo eso está totalmente protocolizado, los tratamientos. Sí. Vamos a ver, Miguel, vámonos en la práctica. Hemos dicho que el soporte nutricional es verdad, porque estos pacientes además tienen tendencia a desnutrirse y hay que estar muy encima de ellos. Otra cosa que puede ser importante, ¿qué papel jugaría en una persona con cáncer de páncreas la actividad física, incluso el ejercicio físico? Bueno, esto del ejercicio físico en cáncer de páncreas y en cualquier patología oncológica hay que verla con mucho sentido común, ¿no? Siempre tiene que ser un ejercicio físico adaptado a las condiciones del paciente, a las secuelas que le haya podido dejar la cirugía o a los efectos secundarios que pueden provocar los tratamientos oncológicos médicos que utilizamos.
pero lo que está claro es que el ejercicio físico va a beneficiar siempre, insisto, hecho con sentido común y monitorizado por gente entrenada, siempre va a beneficiar al paciente. Le va a dar más masa muscular, incluso se va a sentir mejor en el aspecto emocional, psicológico, y vamos a tener un paciente más preparado para poder afrontar los tratamientos oncológicos que administramos, ¿no? Y yo en este punto me gustaría introducir una fundación sin ánimo de lucro que está empezando a andar, promovida por un compañero médico de la RIXACA, que es Vladimir Salazar, que se llama Never Surrender, y es una fundación con un objetivo ambicioso pero muy interesante para el paciente oncológico, y es el poder acercar la posibilidad de hacer ejercicio físico al paciente oncológico, acercársela a su domicilio, ¿no? al sitio más cercano. Así que le deseo mucha suerte y espero que eso siga adelante. Ha estado aquí Vladimir en varios programas y desde luego cuenta con todo nuestro apoyo. Llevamos más de una hora, se nos ha acabado el tiempo, y se nos ha acabado el tiempo sin hablar de la importancia del buen control de la diabetes en estos pacientes, pero el tiempo es el tiempo. Un último mensaje, pero vamos, una frase que queráis decir sobre el cáncer de páncreas. Empieza tú, Miguel. Bueno, el cáncer de páncreas es un tumor complejo. Creo que la investigación va más despacio que en otras patologías oncológicas, pero que vamos haciendo pequeñas conquistas y que, vistas en su conjunto, creo que actualmente estamos mucho mejor que años anteriores. Paco, un mensaje rápido. Estos pacientes nunca tienen que perder la esperanza, tienen que saber que estamos dispuestos a ayudarlos, nunca hay que desahuciarlos, porque se puede hacer bastante por ellos, y no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista oncológico y radioterapéutico. Yo solamente decir que es una enfermedad que realmente nos da muchos disgustos, pero que la esperanza siempre hay que tenerla ahí, y que nos tienen a nosotros para ayudarles. Pilar. Pues yo quiero hacer una oda a los comités multidisciplinares. O sea, es una patología que se tiene que enmarcar dentro de una toma de decisiones conjunta, donde cirujanos, oncólogos, gastroenterólogos, radioterapeutas, nutricionistas, endocrinos, todos con especial dedicación a la patología biliopancreática, tomemos las mejores decisiones en base a la mejor evidencia científica, a los estudios de investigación que se están poniendo en marcha para darle pues el mejor tratamiento personalizado a nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias por este muy buen programa que habéis hecho, que es verdad que estamos hablando de una enfermedad grave, de una enfermedad muy importante, pero bueno, creo que también se ha visto la importancia de un buen tratamiento y una puerta de esperanza a las nuevas investigaciones que se están haciendo. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.